El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:05 en la mañana. A ver, dos novedades. Gracias, Silrar, que me pasa una información que a su vez fue posteada en su cuenta Twitter por la colega periodista de TC Televisión, Fabiola Santana, que da cuenta justamente de un hecho delincuencial ocurrido esta mañana en el sector de la calle Manuel Arrea y Checa, muy cerca de la prefectura de Pichincha. Fabiola escribió en su cuenta Twitter que equipo de TC Televisión fue asaltado poco después de realizar una primera transmisión en vivo. El reportero Santiago Naranjo justamente informaba sobre la inseguridad en el barrio. Lo vivió en carne propia. Esto ocurrió en la Manuel Arrea y Checa, en el sector, justamente en las inmediaciones de la prefectura de la provincia de Pichincha, por ahí cerca queda. Toda esa zona ustedes tienen el Colegio Nacional Mejía, tienen la prefectura, por ahí tienen también el INEC en esa zona. Manuel Arrea y Checa asaltaron al equipo de TC Televisión, les han robado cámaras, equipos de transmisión, agredieron a Santiago Naranjo, lo han golpeado y también a su camarógrafo. Qué paradójico, ¿no? Hablando de inseguridad, Santiago, y miren lo que ha ocurrido. Y por otra parte, gracias, José Antonio. José Antonio me envía la referencia de algo que conocimos la noche de ayer. El Ministerio de Gobierno reporta la desaparición de la ex Miss Ecuador, Jimena Zamora, desde el pasado 3 de septiembre. No hay información sobre su paradero. Se la vio por última vez en el sector de Iñaquito, en el norte de la capital de la República. Esto ya ha tomado nota la policía. De hecho, hay una referencia, ¿no? Hay el número telefónico 1-800-3354-86 ante la desaparición de Jimena Zamora Moreano, ex Miss Ecuador, que desde el 13 de septiembre no se sabe su paradero. Es un poquito lo que está ocurriendo con el tema de la inseguridad. Miren ustedes, tremendo lo que está pasando. Bueno, dejemos esos temas de lado. Ayer conocimos una decisión de la Corte Constitucional respecto de un nuevo intento de colectivos de la ciudad de Cuenca para llevar adelante, para impulsar una consulta popular sobre el desarrollo de las actividades mineras en la zona de influencia de la ciudad de Cuenca, en la provincia de Azuay. Vamos a generar de inmediato un diálogo periodístico con Paola Ortiz. Ella es integrante de Yasunidos Cuenca y de la Escuela Popular Agustín Cueva Dávila y es vocera del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca. ¿Cómo le va, Paola? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio, y buenos días a su distinguida audiencia. Gracias por la gentileza. A ver, en estricto rigor, ¿qué significa este dictamen de la Corte Constitucional? Significa que Cuenca va a tener en las elecciones de 2021 una papeleta más para que pueda decidir sobre su agua. Y digo sobre su agua porque las concesiones de las que hablamos en la propuesta que llegó a la Corte Constitucional son concesiones que están en zonas de recarga hídrica. Esto significa, Fabricio, en zonas de aporte que alimentan tanto plantas de abastecimiento de agua potable como plantas de juntas comunitarias de agua. Correcto. ¿Por qué plantearon ustedes este pedido y cuál es la diferencia con otros que anteriormente, por ejemplo, había impulsado el todavía prefecto de la provincia de Azuay, Yacu Pérez? El 8 de septiembre, es decir, hace unos días, el alcalde Pedro Palacios ingresó este pedido en la Corte Constitucional para que la Corte dé su dictamen, que en este caso ha sido favorable. Ayer conocimos el dictamen. Y la diferencia, además de las preguntas, pues es que se debe a, ya no habla de la provincia de la Azuay, sino habla específicamente del Cantón Cuenca. Este proceso ha sido demandado por muchos años por organizaciones sociales, por organizaciones campesinas, por los barrios de Cuenca, y finalmente el Consejo Cantonal, después de un largo tiempo de análisis, lo llevó al seno del Consejo Cantonal
y resolvió junto con el alcalde de Cuenca llevar la propuesta a la Corte Constitucional para darnos la posibilidad de elegir sobre nuestra agua. El proyecto, si bien ha sido bastante discutido, ha sido muy sesudamente analizado, fue aceptado por la Corte Constitucional con algunas observaciones. Y sobre eso es que quiero contarles, pero rescatando que finalmente, después de mucho tiempo de que la Corte, de que las juezas y jueces han inobservado este pedido de Cuenca, este derecho a participar activamente en la política pública, ni siquiera sobre temas tal vez alejados a la cotidianidad de Cuenca, sino sobre nuestras fuentes de agua. Pues finalmente ayer recibimos un dictamen favorable, por lo que Cuenca tendrá una papeleta más para decidir sobre su agua en las elecciones de 2021. Correcto. ¿Cuál es la diferencia, con base en el dictamen de la Corte Constitucional, cuál es la diferencia entre el pedido que originalmente ustedes introdujeron a la Corte y lo que finalmente avala la Corte? Lo que la Corte dice es que la propuesta es aceptada y la propuesta lleva 5 preguntas. Para que la gente tenga claro de qué se trata, me permito leerles la pregunta. Por favor. Una de ellas es: ¿está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tomebamba, según la delimitación técnica realizada por la empresa municipal de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y saneamiento, etapa EP, sí o no? Entonces, como pueden ver, la pregunta es muy clara y muy sencilla. Hablamos de la fase de explotación de actividades mineras metálicas de gran escala en las áreas delimitadas como zonas de recarga hídrica, no por ningún mortal con un sentido romántico del paisaje, no por un ser humano cualquiera, sino, Fabricio, y en esto quiero hacer énfasis, por la empresa encargada de la dotación de agua potable de la tercera ciudad más importante del país. Y la diferencia con las propuestas que había hecho anteriormente el prefecto Yacu Pérez radica principalmente en la zona a la que nos referimos. Nos referimos a las zonas de recarga hídrica, a una delimitación muy específica que abarca principalmente en 85% de este territorio el ecosistema páramo y en el 15% ecosistema de bosque alto andino. Y aquí quiero también ser enfática: no hablamos de ecosistemas degradados, no hablamos, diré, tal vez de desiertos, hablamos de zonas de recarga hídrica, de ecosistemas de páramo, que son por excelencia fábricas de agua, que abastecen de agua potable a ciudades como Bogotá, a ciudades como Quito, a Cuenca. Y aquí me permito preguntar a su audiencia, a usted, Fabricio, a todas las personas que nos escuchan, ¿qué haría Quito si los páramos concesionados fueran los que abastecen de agua potable a su ciudad? ¿Qué haría Quito si fuera el Atacazo el que estuviera por explotarse, si fuera la cuenca alta del río Guayabamba, que es la que les permite tener agua potable en universidades, en sus casas, en sus trabajos? ¿Acaso Quito no se movilizaría y paralizaría el país? Esto intentaron hacer en Colombia hace unos años, y Colombia movilizó totalmente el país y frenaron los intentos de varias empresas por explotar ecosistemas de páramo. Y no puede ser de otra manera en Ecuador. Por esta razón hemos llevado a cabo durante años múltiples acciones, pero con la negativa constante, con los oídos necios del gobierno central. Y es este centralismo el que nos ha prohibido constantemente de participar activamente en la política pública que nos afecta directamente. Paola, en el 2019, en el cantón Girón, provincia de Azuay, también los habitantes, los electores de ese cantón recibieron una papeleta con una pregunta similar. En Girón entiendo que el pronunciamiento fue favorable a la consulta popular para prohibir la actividad minera en la zona. ¿Es correcto esto? No, Fabricio, hay una precisión. A ver, por favor. La propuesta, la petición para que haya una consulta popular en el Cantón Girón
se hizo en 2012. Ah, en 2012, ya. La Corte Constitucional no dio un dictamen, no se pronunció, por lo que se entiende que hay un dictamen ficto. Por eso es que finalmente en 2019, después de que quisieron robarnos la consulta popular en múltiples ocasiones, finalmente la gente pudo acceder a su derecho legítimo de que se le pregunte si quiere o no quiere. Correcto. Que le revienten el páramo. Correcto, le preguntaron en 2019, ¿cuál fue el pronunciamiento de los habitantes de Girón? Prácticamente el 87% de la población del cantón dijo no a la explotación del humedal de Quimsacocha. Y aquí, Fabricio, hay muchas personas que se preguntan si ya tuvimos una consulta para prohibir la explotación de Quimsacocha, ¿por qué ahora otra? Pues ocurre esto, que los límites que nos imponemos los seres humanos, los límites administrativos, en ninguna manera son límites para los ecosistemas ni para las cuencas hidrográficas. El yacimiento del proyecto Loma Larga, que antes se llamaba Quimsacocha, está en la zona alta del cantón Cuenca. Y la laguna de Relaves, la piscina de aguas ácidas, se iba a ubicar en el páramo del cantón Girón. De cierta forma, diciéndonos, la población de Girón no tiene tantos derechos, es como que de segunda, por eso vamos a poner el dique de Relaves allá. Hubo esta consulta popular y por eso la empresa tuvo que rediseñar el proyecto y anunció la reubicación de toda la infraestructura dentro del cantón Cuenca, en el páramo de la cuenca del río Tarqui. O sea, el pronunciamiento sí se cumplió. Así es, así es. La voluntad popular que se expresó en la consulta popular no tiene ninguna otra competencia que esté sobre ella. Y por eso es que el proyecto, es que la empresa tuvo que rediseñar el proyecto y anunció inmediatamente al día después de los resultados del 24 de marzo la reubicación de todas las instalaciones en el cantón Cuenca. Por ejemplo, en el evento de que en esta consulta popular que va a haber, usted nos confirma que el pronunciamiento de la Corte Constitucional implica que los habitantes de Cuenca recibirán una papeleta adicional para las elecciones del domingo 7 de febrero del 2021 para pronunciarse sobre esta consulta popular. Vamos a suponer que el pronunciamiento es favorable, es favorable por la consulta, es decir, rechaza la posibilidad de esta actividad minera como usted la ha delimitado. ¿Quién hace cumplir eso? ¿La municipalidad, el Ministerio del Ambiente? ¿Quién hace cumplir el pronunciamiento popular de las urnas sobre este tema, Paola? Como le dije, gracias por la pregunta, Fabricio. Como le dije, hablamos específicamente de la fase de explotación. Para pasar de la fase de exploración a la fase de explotación, se deben cumplir requisitos diferentes porque son fases diferentes. Es decir, todos los proyectos que han llegado a este punto y que no han recibido la licencia aún para empezar la fase de explotación, pues se quedan en esa situación, porque no pueden ir sobre la voluntad popular, y encargados de hacer cumplir esto son tanto los gobiernos locales como el gobierno nacional. Y aquí, si me permite, Fabricio, yo quisiera mencionar algo. Como ustedes habrán visto, desde el pacto de Jaime Nebot y Guillermo Lasso, también se presentó un cuestionario de 11 preguntas para llevar a consulta popular. Fue la semana pasada que lo presentaron a la Corte Constitucional. Entre varias preguntas que merecen un sesudo análisis, está la pregunta que se refiere también a la explotación minera metálica. Y ellos lo redactan y argumentan ciertas cosas, pero todo dirigido a simplemente pintar de verde una actividad que sin prelación de agua y sin consulta previa ha excedido todo límite, porque no se encuentra en ningún ecosistema degradado, sino se encuentra, como le digo, en páramos que son por excelencia fábricas de agua. Y aquí yo quiero reiterar en que, por favor, dejemos de lado un momento esto de actividad minera legal versus ilegal, porque de ninguna manera, primero nos están asegurando que cumplan con todos los requisitos. Eso lo vimos, y primero, que antes hay un proceso realmente responsable, tanto con la naturaleza, porque de ella dependemos. Quien sea que llegue a la presidencia de la República no solamente es presidente de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, sino también está al mando de los ecosistemas de los que dependemos las ecuatorianas. ¿Ustedes se oponen totalmente a la minería? O sea, para ustedes no hay ninguna posibilidad de una minería responsable. ¿Se oponen totalmente a la actividad minera, Paola? No,
Nosotros nos oponemos al desarrollo de la industria minera metálica y no metálica en estos ecosistemas, en zonas de recarga hídrica que abastecen de agua potable a ciudades y también a juntas comunitarias de agua. Se tenía esta idea de que solamente las poblaciones alejadas y olvidadas del presupuesto general del Estado pueden ser tan violentadas. Pero lo vemos con Cuenca, no fue así. En Cuenca incluso delimitaron el Área Nacional de Recreación Quimsacocha, que es un área protegida que pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo delimitaron con las concesiones de la empresa minera INB Metas. ¿A dónde más, Fabricio? Esta es la política ambiental. Minas está sobre ambiente y sobre agua, y eso ha sido todo el tiempo. Quien hizo esta delimitación estuvo a cargo de la entonces ministra Marcela Guiñaga. Lo hizo en 2012 por esta relación tan íntima que había, pintada de verde, entre transnacionales mineras y el gobierno de Correa, como continúa en este momento con el gobierno de Lenín Moreno. Y frente a eso, la comunidad organizada, las varias comunidades organizadas y la población cuencana no está dispuesta a ceder. Y estamos agotando todos los instrumentos y todas las vías que nos da en la Constitución ecuatoriana, y que ayer fue favorable el dictamen que nos dio la Corte Constitucional para poner un freno a esta política ambiental perversa que nos deja de lado y que violenta totalmente nuestros derechos varios, sobre todo el acceso humano al agua. Porque, Fabricio, tal vez damos por sentado que no tendremos problemas de agua en un futuro, pero según la misma empresa encargada de la dotación en Cuenca, para 2030 la empresa no podrá abastecer de agua potable a la ciudad. Correcto. Por eso se están ya buscando formas de llevar agua con trasvases desde otras cuencas hidrográficas que están en otros cantones, y también explorando acuíferos subterráneos con miras a la provisión de agua potable. Es decir, nosotros no nos oponemos a la minería rotundamente, pero sí nos oponemos rotundamente a la industria minera que se implanta en ecosistemas sensibles, vulnerables, y que permiten que los seres humanos tengamos una convivencia sana, una vida digna. Correcto. Y aquí una cosa más, si me permite. Por favor, Fabricio, con todo gusto. Dígame, sí, Fabricio. siga, termine la idea para cerrar la entrevista, por favor. Sí, aquí yo quería ser enfática en que si hablamos de legalidad, hay que remitirnos a todo lo que ha venido pasando por debajo de la mesa. Usted recordará, Fabricio, que hace pocos meses Cristian Zurita denunció el entramado de corrupción en el que estaba envuelto el tío de Juan Sebastián Roldán, precisamente por estas ilegalidades que luego con muchas leguleyadas se pintan de legales para continuar con la agenda mega minera en Ecuador. Y pues eso era con respecto al proyecto Yurimagua. Hace menos de un mes también el gerente general de la empresa Hanrin Ecuadorian Mining, que es una de las principales concesionarias australianas en Ecuador, fue detenido en Tumbaco por portar armas de grueso calibre. Y como le digo, también otras formas en las que han violentado continuamente nuestros derechos y el acceso humano al agua, es de formas como estas en la que estuvo envuelta la ex ministra Marcela Guiñaga, que delimitaron un área protegida sin ningún criterio ambiental, sin prelación del agua, sin consulta previa, simplemente lo hicieron con las concesiones de una empresa minera. Correcto. Frente a esto, nosotros tenemos toda la legitimidad, y el alcalde de Cuenca está totalmente apoyado y respaldado por toda Cuenca para llevar a cabo todas las medidas, comenzando por la consulta popular, para poner un freno a la agenda minera que quiere vulnerar los derechos de participación, porque están intentando bajarnos la consulta popular. Ayer la Cámara de Minería dirigió una carta al procurador Íñigo Salvador, con copia a varios funcionarios, a medio gabinete ministerial y también a la embajada de Canadá en Ecuador, y entre otras cosas amenazando con demandas internacionales debido a tratados bilaterales de inversión entre Canadá y Ecuador que ya terminaron el año anterior. Correcto, Paula. Y en este punto también una última cosa. Sí, Paula, porque estoy disculpe. pasadísimo del tiempo. Tenga la bondad para ir cerrando. Sí, en este proceso ha habido pedidos de recusación para el juez Ramiro Ávila, porque ha dicho, entre otras cosas, que no todos los ecosistemas que merecen una protección especial por sus servicios ambientales, por sus funciones ecosistémicas, están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
nosotros también presentamos un pedido de recusación contra la jueza Carmen Corral, porque ella es parte de el estudio jurídico Solines y Asociados, que es parte de, que es socio de algunos proyectos, de algunas instancias que trabajan directamente con empresas mineras. Sin embargo, la jueza no fue recusada y esto nos da una clara demostración de que este asunto no es totalmente jurídico. También es muy político y frente a esta política bastante violenta contra las fuentes de agua que tenemos Correcto, en Paula. el sur, porque repito, no están en Quito, pues es que Cuenca ha dicho basta y vamos a ir a la consulta popular de 2021, pues a ganar a dar una victoria rotunda. Correcto, Paula. Estamos pendientes de aquello. Le agradezco por el tiempo y que tenga buen día. Muy amable. Gracias a usted. Gracias. A Paola Ortiz, que ha conversado con nosotros. Justamente ella es vocera del colectivo Yasunidos en la ciudad de Cuenca. Además, pertenece a la Escuela Popular Agustín Cueva Dávila y es vocera del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, hablando sobre la consulta popular que habrá en la ciudad de Cuenca respecto de la prohibición de minería metálica. Es lo que nos ha dicho nuestra invitada. 7:26. Al volver, Javier Hervas, precandidato a la presidencia de la República por Izquierda Democrática.